Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre neurolingüística. Hoy vamos a referirnos nuevamente a técnicas para investigar el lenguaje in vivo y en particular vamos a referirnos a la técnica de potenciales evocados. La electroencefalografía es una técnica de amplia utilización y de gran utilidad, de hecho, para medir ciertos aspectos de distintos fenómenos cognitivos. La electroencefalografía nos ofrece un registro continuo de las fluctuaciones en la actividad eléctrica del cerebro, y algo interesante es que es posible determinar ventanas temporales que nos interese estudiar en particular para ver cómo se modulan las señales eléctricas en esa época en particular. Cuando somos capaces de aislar cierta ventana temporal, podemos además presentarle al sujeto distintos estímulos o solicitarle que realice distintas tareas cognitivas para ver cómo la percepción de esos estímulos, que pueden ser palabras, imágenes, líneas, puntos de color, o la realización de alguna tarea cognitiva, tal vez en base a ellos, como puede ser leer una palabra, pensar en su sinónimo, etc., modula estas señales eléctricas. Así entonces, lo que observaremos será un potencial evocado o un potencial eléctrico relacionado a ese evento cognitivo, que puede ser el estímulo en sí o algún proceso relacionado con ese estímulo. Lo que estamos midiendo entonces, mediante esta técnica, son aspectos eléctricos de la actividad neuronal. Para obtener potenciales evocados, lo que se hace es aplicar una serie de electrodos sobre el cuero cabelludo. Según la tecnología con que se cuente, se pueden aplicar desde 32, 64, 128 electrodos. Hay en algunos laboratorios se utilizan incluso mayor cantidad de electrodos, y así podemos tener registros de las fluctuaciones en la actividad eléctrica del cerebro. Dos puntos importantes a mencionar de esta técnica son los siguientes. A diferencia de otras técnicas que también permiten explorar el lenguaje in vivo y otras actividades cognitivas, por supuesto, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, esta técnica mide la actividad eléctrica que sucede en la comunicación interneuronal, o más precisamente al interior de las neuronas. Las otras técnicas que mencioné, por ejemplo, permiten evaluar distintos aspectos de la actividad cerebral, pero prestando atención a cambios hemodinámicos en el cerebro. Y la segunda característica que vale la pena mencionar es que esta técnica es inocua, es decir, no supone ningún riesgo para quien la utiliza. Por lo tanto, es perfectamente posible aplicarla para estudiar procesos cognitivos, lingüísticos, en sujetos neurotípicos, es decir, personas que no tienen lesiones cerebrales ni ningún problema a nivel neuronal. En este sentido, es una contribución importante para la neurolingüística, una ciencia que se ha visto construida, erigida, principalmente sobre la evidencia obtenida en cerebros lesionados. Y si bien esa evidencia es clave y nos permite entender aspectos de la organización neurocognitiva del lenguaje de modo que el estudio del cerebro sanos no nos permite comprender, tiene algunas limitaciones, como por ejemplo que la lesión o la alteración del normal funcionamiento de cierta parte del tejido nervioso suele tener alguna repercusión global en cómo funciona o se reorganiza el resto del tejido. De modo que hay algunos problemas para extrapolar conclusiones basadas en un cerebro lesionado para caracterizar un cerebro normal. En este caso, la técnica de potenciales evocados y las otras que he mencionado nos permiten evaluar directamente qué sucede en cerebros sanos. Para comprender qué es lo que estamos midiendo aquí, ¿acaso convenga traer a colación la noción de potencial de acción?
La actividad eléctrica en el cerebro está dada por, básicamente, los llamados potenciales de acción. Una neurona es una célula que recibe señales, ya sea mediante sus dendritas o directamente mediante el cuerpo celular. Estas señales son provenientes de múltiples otras neuronas en el sistema nervioso, y la neurona receptora tiene un nivel de polarización que se estima por defecto en reposo es negativo, oscila en el orden de los menos 70 milivoltios. La recepción de estas señales puede ya sea hiperpolarizar las neuronas, es decir, hacer su carga aún más negativa, o despolarizarla, y cuando el proceso de despolarización alcanza un umbral, que generalmente oscila en el orden de los 30 o 40 milivoltios ya positivos, se genera un potencial de acción, es decir, una señal eléctrica que atraviesa el axón, ese largo proceso, de modo ininterrumpido, si bien hay saltaciones entre distintas estructuras del axón. Pero lo interesante es que esta propagación de la señal se da sin atenuarse. Esa actividad eléctrica que sucede al interior de una neurona es lo que puede verse modulado por distintos fenómenos cognitivos, sensoriales o motores, y en última instancia es lo que se registra mediante la técnica de potenciales evocados. ¿Cuál es la lógica subyacente, entonces, al uso de la técnica de potenciales evocados? Muy bien, estos potenciales son fluctuaciones de los potenciales eléctricos del cerebro provocados por un suceso cognitivo o ante determinado estímulo. Por lo tanto, los potenciales evocados, o ERPs, por sus siglas en inglés, Evoked Response Potentials, son indicadores de procesos cognitivos, perceptivos o incluso motores. Y es importante apuntar que esta técnica no nos permite saber con exactitud dónde se está generando esa actividad cerebral, tiene muy baja resolución espacial, pero sí nos dan datos muy precisos y variados sobre cuándo se está llevando a cabo ese proceso y cómo se está modulando esa actividad cognitiva que nos interesa. Una definición técnica sería que los potenciales evocados son fluctuaciones en el voltaje del electroencefalograma provocadas por sucesos sensoriales, motores o cognitivos. Es importante esto porque una dificultad experimental en la aplicación de esta técnica consiste en que cuando el sujeto está realizando una tarea cognitiva, cualquier movimiento que realice, desde pestañear hasta incluso tensar la mano, usar la lengua para secarse los labios, generan también una gran cantidad de ruido en el registro del electroencefalograma. Ahora, vamos a ver que es posible aplicar técnicas estadísticas para poder identificar cuáles de todas esas fluctuaciones eléctricas corresponden al evento perceptivo o cognitivo que nos interesa y no a toda esta otra actividad que constituye un ruido o un artefacto en el diseño experimental. Las fluctuaciones, una vez que podemos aislarlas, identificarlas, adoptan la forma de picos en los gráficos. Y se utiliza el término componente para referirse a una porción del registro de la actividad eléctrica cerebral que es sensible a una manipulación experimental concreta, como puede ser, por ejemplo, poner una palabra incongruente o poner la misma palabra 2 veces repetidas, o bueno, 1000 millones de combinaciones, y esto se considera un reflejo de un proceso particular o de un grupo de procesos. A lo mejor uno tiene la idea de que, bueno, si cierto estímulo produce cierto componente o evoca cierto componente eléctrico, bastaría con que yo le presentara el estímulo correcto al sujeto una vez para tener este gráfico producido en consecuencia. En realidad eso no es así. Para obtener uno de estos gráficos es importante limpiar la señal, y para eso es indispensable contar con múltiples registros del mismo sujeto y de múltiples sujetos. Es decir, si nos interesa, por ejemplo, ver cómo se modula distintivamente la actividad eléctrica del cerebro ante el procesamiento de sustantivos concretos versus abstractos,
no basta con que un solo sujeto lea un sustantivo concreto y luego un abstracto. Por el contrario, tenemos que presentar bloques extensos de sustantivos concretos y bloques extensos de sustantivos abstractos y presentárselos a múltiples sujetos para que después podamos efectuar una especie de promedio de la actividad cerebral que provocó el primer conjunto de estímulos y el segundo conjunto de estímulos, y es así que vamos a poder llegar a un gráfico como el que observamos aquí. La actividad eléctrica que no está relacionada con el procesamiento del estímulo, como puede ser la actividad eléctrica producida por el pestaneo, por la tensión de los músculos, por los múltiples procesos metabólicos que siempre están teniendo lugar en el cerebro, por la gestión de recursos atencionales y demás, varía de modo aleatorio. Pero la actividad provocada por el estímulo se mantiene constante. Es decir, cuando presentamos 200, 300 sustantivos concretos a distintos sujetos, asumimos que los potenciales que corresponden al procesamiento de sustantivos concretos, digamos, se modula de modo sistemático a través de las repeticiones y a través de los sujetos. Pero toda la otra actividad, la actividad correspondiente a esos movimientos involuntarios, como pueden ser el pestaneo o la tensión muscular y demás, va a tener una variación totalmente azarosa entre los ensayos y entre los sujetos. Así, cuando uno efectúa el promedio, las fluctuaciones aleatorias se van a igualar a cero, y lo que va a quedar destacado distintivamente es la onda residual, es decir, el potencial evocado por el fenómeno cognitivo que nos estaba interesando estudiar. Un potencial evocado reúne distintas características. La primera es la de polaridad. Básicamente un potencial puede ser ya sea positivo o negativo. Obsérvese que por una convención arbitraria los picos negativos se representan como picos por encima de la línea media, mientras que los potenciales positivos tienen picos hacia abajo, digamos. La segunda característica es la latencia. La latencia puede definirse como el tiempo en milisegundos desde la presentación del estímulo hasta la aparición del pico, es decir, el punto de máxima o mínima amplitud dentro de una ventana temporal. Aquí, por ejemplo, vemos un N400, eso significa que es un potencial negativo que alcanza ese pico aproximadamente a los 400 milisegundos, y abajo vemos un potencial positivo que hace pico aproximadamente a los 600 milisegundos. Es importante destacar aquí la palabra aproximadamente. Sería un error pensar que un N400 surge exactamente a los 400 segundos. De hecho, lo que se entiende como un N400, o incluso la familia del N400, puede observarse en una ventana temporal más amplia que podría ir desde aproximadamente los 250, 260 milisegundos hasta los 500 o incluso un poco más. También otra característica de los potenciales evocados es la sensibilidad que presentan ante determinada manipulación experimental. Es decir, algunos componentes se observan como respuesta del cerebro ante determinados tipos de estímulo o combinaciones de estímulos o procesos cognitivos. Y esto es importante porque esto permite utilizar los potenciales evocados como indicadores de esos procesos cognitivos identificables. Y la última característica que vamos a mencionar es la de topografía, es decir, distintos componentes, distintos potenciales evocados tienen una distribución particular en el cuero cabelludo. En teoría, sería posible detectar la fuente de un potencial, es decir, saber dónde, en qué parte del cerebro se generó esa fluctuación distintiva. Pero en la práctica esto es realmente muy difícil, ya que la actividad registrada en una determinada zona del cerebro puede haberse generado en otro punto, en otra área muy distante. Por eso es que si bien hay técnicas muy complejas para estimar cuál ha sido la fuente, el punto de inicio de cierto
potencial evocado en el cerebro, básicamente la única medida que se toma con seriedad, digamos, a la que se le presta atención en neurociencia, es la información temporal que nos da esta técnica. Los potenciales evocados se pueden clasificar en dos grandes grupos. Los potenciales exógenos, por un lado, son aquellos que surgen entre los primeros 150 milisegundos y se ven afectados, modulados por las características físicas del estímulo que se presenta. Por ejemplo, la modalidad de presentación, es decir, la diferencia entre presentaciones visuales o auditivas, la intensidad del estímulo y demás. Estas son entonces características físicas de los estímulos y producen modulaciones de la señal eléctrica en estas ventanas temporales tempranas, dentro del orden de los 150 milisegundos iniciales, posterior a la presentación del estímulo. Los otros potenciales son los llamados endógenos. Estos son más tardíos, pueden surgir en distintos puntos, pasados ya los primeros 150 milisegundos posteriores a la presentación del estímulo, y estos se ven influenciados ya no por las características físicas del estímulo, sino por distintos factores cognitivos, por ejemplo, la gestión de recursos atencionales, la relevancia de la tarea, características abstractas no detectables físicamente de los estímulos, como puede ser la oposición entre sustantivos concretos y abstractos y demás. Hay algunos potenciales que al día de la fecha se conocen bastante bien y que se han estudiado sistemáticamente a lo largo de los años. El N100 es un componente negativo que hace pico aproximadamente a los 100 milisegundos, y este surge al comparar la actividad de estímulos a los que se le presta atención con la actividad que suscitan otros estímulos a los que no se les presta atención. Por lo tanto, es un indicador confiable de la gestión de procesos atencionales. Otro potencial muy estudiado es el llamado potencial de disparidad. Se lo conoce como MMN en relación con sus siglas en inglés, Mismatch Negativity. Este potencial surge ante un estímulo discrepante en una secuencia de estímulos auditivos. Es decir, se presenta una cantidad de estímulos, por ejemplo una sílaba, va, y luego de modo esporádico alguna sílaba discrepante, o, por ejemplo. Y la presentación de ese estímulo discrepante genera una onda negativa que hace pico aproximadamente a los 150, 200 milisegundos. Algo interesante de este potencial es que generalmente se lo obtiene en paradigmas pasivos, es decir, generalmente al sujeto se le pide que realice otra tarea, que concentre su atención, ya sea por ejemplo en leer un texto o escuchar una narración, incluso ver un programa de televisión, y estos estímulos se van presentando de modo auditivo, digamos, en el fondo, mientras el sujeto está concentrando su atención consciente en esa tarea. Tiene este potencial una topografía temporal, si bien hay cierto debate en la literatura respecto de cuál es la fuente precisa que lo genera. Otro potencial importante es el P300, un potencial positivo, que se toma como un indicador de procesos de memoria de trabajo. Su amplitud refleja la asignación de recursos atencionales, es decir, cuanto más amplio es este potencial P300, se estima que mayor uso de recursos atencionales se está haciendo, y la latencia es un indicador del tiempo de evaluación del estímulo. Cuanto mayor es la duración de este componente, se estima que mayor ha sido el tiempo en que se manipuló esa información en la memoria de trabajo. El N400 es un potencial muy estudiado y de gran interés para el estudio del lenguaje. Responde a anomalías semánticas y también a otros factores. Básicamente se trata de un componente negativo que hace pico aproximadamente a los 400 milisegundos, y
surge ante palabras incongruentes, por ejemplo, en un contexto oracional definido. Por ejemplo, la palabra nube dentro del contexto de voy a masticar una nube generaría un N400, mientras que una terminación congruente para esa oración no generaría un N400. Y también en otros estudios se ha observado que el N400 es producido por palabras poco esperables, aun si pertenecen al campo semántico que, sugiere el contexto oracional, como por ejemplo podría ser la pizza está muy caliente para beber. La topografía de este potencial es centro-parietal. Y el último componente que vamos a mencionar es el P600, que es un componente tardío y que sirve como índice de procesos de revisión y de monitoreo. En particular, este potencial en lo que concierne al estudio del lenguaje surge ante la detección de anomalías sintácticas, ya no semánticas. Fíjense, por ejemplo, aquí una oración como el gato va a comer no generaría ninguna fluctuación diferencial en esta ventana temporal, pero si uno dijera el gato va a comiendo, en lo que constituye una oración agramatical, por la presencia de ese gerundio, vemos un P600, un pico positivo en el orden de los 600 milisegundos como respuesta cognitiva a esa anomalía. Las ventajas de los potenciales evocados son varias. Primero, ya hemos mencionado que se trata de una técnica no invasiva. No supone ninguna ablación, ni ninguna lesión, ni ningún peligro para el sujeto. Permite obtener medidas de la actividad cerebral en contextos en que una respuesta conductual podría ser imposible. En particular, los ERPs se pueden registrar sin que el sujeto haga absolutamente nada. Muchos paradigmas en psicolingüística, en los que se miden tiempos de reacción, requieren que el sujeto activamente haga algo, ya sea que presione una tecla o que produzca una palabra. En este caso, los potenciales evocados tienen la ventaja de que nos permiten entender qué procesos se están llevando a cabo, incluso cuando el sujeto no hace nada, cuando simplemente, observa, contempla modificaciones en los estímulos que se le presentan. Además, a diferencia de los paradigmas típicos en psicolingüística, que nos permiten medir tiempos de reacción, el tiempo de reacción, nos dice cuál fue el punto, cuánto tardó un sujeto en llegar a la reacción motora, por ejemplo, cuando presiona una tecla. Pero los tiempos de reacción, esas medidas conductuales, no nos dicen nada sobre las fluctuaciones al interior de ese proceso. Un paradigma conductual puede decirnos, por ejemplo, que un sujeto tarda aproximadamente 400, 500 milisegundos desde el momento en que le presentamos una imagen hasta que él comienza a pronunciar la palabra que lo nombra. Pero no nos dice nada respecto de cómo se modulan los procesos cognitivos al interior de esos 400 o 500 milisegundos. Los potenciales evocados sí nos permiten tener múltiples datos sobre esos fenómenos. Decíamos entonces que los potenciales evocados aportan múltiples datos. Hemos visto que nos dan información sobre la latencia, la amplitud, la polaridad y también es posible estimar la topografía de esas señales eléctricas. Y en el estudio del lenguaje permiten contrastar hipótesis sobre fenómenos del procesamiento, ya sea en la producción o en la comprensión de información lingüística. Decíamos que los ERPs han sido muy importantes para el avance de nuestro conocimiento de las bases cerebrales del lenguaje, y para ver esto podríamos considerar los distintos ámbitos en que esta técnica nos ha dado datos importantes. Se ha aplicado la técnica de potenciales evocados para precisar aspectos cerebrales del procesamiento fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y también para evaluar aspectos de la producción del habla. Ahora vamos a considerar un ejemplo de cómo los potenciales evocados nos revelan aspectos procesuales del sistema lingüístico.
Vamos a ver el caso particular del componente N400, que, como ya apuntamos, constituye un índice de procesos de integración léxico-semántica. Y en particular nos permiten dar respuesta a múltiples preguntas, y una de ellas es en qué momento se activa la información semántica en nuestro cerebro cuando procesamos, por ejemplo, una palabra en un contexto oracional. El componente N400 fue observado por primera vez en la década del 80, 1980 de hecho, por Marta Kutas y Hilliard, y este componente consiste en un incremento de la negatividad visible entre los 250 y los 600 milisegundos luego de que se presenta una palabra incongruente dado un contexto oracional, semántico determinado. Tiene una distribución centroparietal bilateral, es decir que ambos hemisferios parecerían participar en la generación de este componente. El paradigma típico mediante el cual se puede generar un N400 consiste en la lectura silenciosa de frases. A los sujetos se les presentan oraciones de modo parcelado, se va presentando palabra a palabra esa oración con un intervalo entre palabras de, unos 500 milisegundos y con una pausa al final. La manipulación experimental generalmente surge en la última palabra que completa la frase. Y esa palabra puede ser congruente, como en el gato va a comer, o incongruente, como en el gato va a cocinar. Obsérvese que en estos casos los dos estímulos finales son gramaticalmente correctos. Cuando se presentan estos estímulos, lo que suele observarse es que las palabras semánticamente incongruentes, en este caso la oración ejemplo sería el gato va a cocinar, generan un N400 que no se observa en el caso de la condición congruente. Y algo interesante es que el N400 también se ha obtenido mediante estímulos visuales, pero también auditivos, también en estudios con lenguas de señas, también ante la presentación de dibujos incongruentes y también ante la presentación de rostros incongruentes en un contexto visual determinado. El N400 también se genera en cada una de las palabras de la oración. Y también se ha observado que su amplitud se determina por el orden de presentación y la frecuencia relativa de las palabras a lo largo de la oración. Entonces, no solamente se puede observar este componente mediante manipulaciones de la congruencia o la incongruencia semántica al final de una frase. Además, el componente N400 se ve modulado por la frecuencia. En general, las palabras poco frecuentes provocan un incremento del N400 y también es un componente sensible a la facilitación o al priming semántico. Cuando se presentan dos palabras y la segunda está relacionada semánticamente con la primera, ya sea mediante sinonimia, antonimia, hiperonimia o la relación que fuera, la segunda produce una reducción del N400. En definitiva, este componente es de gran utilidad para explorar el lenguaje y lo que podemos decir es que está determinado por la expectativa de encontrar cierta palabra en un punto concreto de la oración y la posibilidad de integrarla coherentemente al discurso. Es decir, cuando uno está procesando una oración, el procesamiento en la cadena lineal de palabras, de las palabras previas, genera una expectativa en torno a qué palabras podrían ser esperables para completar esa oración que se está desarrollando, dado las restricciones semánticas que se van creando sucesivamente. La falta de congruencia en la palabra que va a intentar satisfacer esas expectativas generaría este N400 y por lo tanto es un indicador de procesos de integración léxico-semántica, además de estas otras funciones que hemos mencionado. Es un indicador entonces de la velocidad de acceso a la información semántica o la integración de esta información dentro del contexto o el discurso. Y con esto damos fin a este tutorial. Muchas gracias por su atención.